punto único de la tabla de este decreto de convocatoria es aprobación de la ordenanza municipal de cierre o instalación de medidas de control de acceso en calles, pasajes o conjuntos habitacionales por motivo de seguridad. Don Marcelo Droguet, abogado, ¿verdad?, de la Dirección Jurídica, va a exponer algunos puntos. Sí, Marcelo, yo te pido que... Allá no hay el micrófono, al lado del Daniel. Ahí al ladito. Para que queden en audio, por favor. Adelante, Marcelo. Muchas gracias, señor alcalde. Saludos a todas las concejales y concejales de Concepción. La presente exposición tiene un carácter resumido en atención a que se ha remitido por vía correo electrónico la integridad del material que fue reproducido en la Comisión de Normativa Interna, donde se realizó una exposición superior a 1 hora sobre esta materia, ¿ya? De manera tal que ahora lo que les voy a explicar es el contexto en el que se da esta ordenanza tipo y en qué consiste sus principales características, ¿ya? En el mes de marzo del presente año se promulgó la ley 21.411, ¿ya?, que dispone y entra a regular de una forma distinta el cierre de calles, pasajes y además de conjuntos habitacionales, ¿ya? Para la creación de este nuevo sistema existía una disposición transitoria en dicha ley en cuya virtud, una vez que se remitieran a las municipalidades respectivas las ordenanzas tipo, comenzaba a correr un plazo de 30 días para su promulgación, hecho que tuvo lugar en la Municipalidad de Concepción con fecha 6 de noviembre del presente año, de manera tal de que nos encontramos dentro del primer plazo original, dentro del cual, si no existiera quórum, surge un nuevo plazo de 10 días para aprobarla, caso en el cual, frente al silencio, se entiende tácitamente aprobada la ordenanza tipo, ¿ya? La ordenanza tipo que se propone es exactamente en los mismos términos en que fuera notificada a la ilustre Municipalidad de Concepción y además en los mismos términos en que fue publicada en el Diario Oficial con fecha 8 de octubre del presente año, del día sábado, ¿ya?, donde pueden encontrar el texto original en su integridad y que se pasa ahora a explicar, ¿ya? Como una cuestión preliminar, esta normativa plantea una serie de novedades respecto a lo que actualmente existía en Concepción, ¿ya?, y en general en las comunas del país, ¿ya? Se agrega, ¿ya?, o se incorpora la posibilidad de cierre de calles o pasajes con una entrada o salida diferente, cosa que no ocurría en la normativa anterior, ¿ya? Sin embargo, respecto de estas calles o pasajes con entrada y salida diferente, lo que se permite es la adopción de medidas de control, no cierre, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre un cierre y una medida de control? ¿Ya? El cierre implica que se deba controlar el acceso tanto peatonal como vehicular. En cambio, la medida de control solo permite el control de acceso vehicular, ¿ya? Esa es la principal diferencia. Otra de las novedades es que permite el cierre de los conjuntos habitacionales, ¿ya? Como se explicó en su oportunidad, el concepto de conjunto habitacional no es un concepto que esté en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, pero se entiende que es cuando las unidades que lo integran tienen una naturaleza homogénea, ¿ya? Por ejemplo, encontramos acá al frente el conjunto habitacional Las Palmeras, donde hay una homogeneidad entre las unidades que lo integran, de manera tal de que podrían ellos, como comunidad organizada, solicitar el cierre, ¿ya?, aun cuando enfrente una vía que pertenece a la red vial básica, como lo es Collao, ¿ya?, caso en el cual va a requerir autorización del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, ¿ya? La ordenanza regula la forma y encomienda una serie de funciones, ¿ya?, a las distintas unidades municipales que intervienen,
¿ya? En primer lugar, dispone que las medidas de cierre o de control de acceso se materializan mediante un decreto alcaldicio fundado, ¿ya?, que emite el alcalde previo acuerdo de Consejo Municipal, ¿ya? Esta es la forma, y de la misma forma puede ser revocado, ¿ya? Sin embargo, esta solicitud puede ser rechazada por el alcalde sin necesidad de autorización de consejo. ¿Por qué? Porque es una revisión técnica de antecedentes que deben cumplir los solicitantes y que aparecen debidamente detallados, ¿ya? Los solicitantes, ¿ya?, y a diferencia de lo que ocurría en la normativa anterior, donde debía ser presentado por el 100% de los propietarios de las unidades que comprendían el cierre, en la normativa actual basta solo el 80% de los propietarios, sus representantes o moradores autorizados. Este nuevo concepto de morador autorizado se refiere tanto a los arrendatarios, comodatarios o usufructuarios, que conste en un título dicha calidad, de manera tal que deban acreditar en su solicitud, ya sea mediante un certificado de dominio vigente o con copia de estos títulos, la calidad de la cual comparecen, ¿ya? Entonces, se inicia con esta solicitud por el 80%, se acredita en la forma que señalamos precedentemente, y esa solicitud la recibe la Secretaría Municipal, ¿ya? Y es Secretaría Municipal quien toma esta solicitud, ¿ya?, y va a requerir informe a las distintas direcciones, por una parte de la municipalidad, donde se mencionan la Dirección de Obras Municipales por una parte, ¿ya?, y la Dirección de Tránsito por otra, pero además le requiere informe a Carabineros de Chile y le requiere informe además a bomberos competentes de la comuna o sector en el cual se pretenda materializar el cierre o la medida de protección, ¿ya? Naturalmente que estas unidades realizan un examen técnico donde deben verificar el cumplimiento de la totalidad de la normativa, de la ordenanza, del reglamento sobre cierre de calles y pasajes y de la ley 21.411, ¿ya? Ahora, el plazo que tienen estas unidades para pronunciarse es de 60 días, ¿ya? Plazo dentro del cual, si no se pronuncian, hay una norma especial de silencio positivo, es decir, se entienden que aceptan la solicitud de manera tal de que transcurrido ese plazo se entiende aceptado y se puede continuar con la tramitación de estas solicitudes de cierre o adopción de medidas de control, ¿ya? Naturalmente hay ciertos requisitos técnicos en las medidas de control, se refieren al ancho de la calzada, que no puede ser superior a 7 metros, ya hay otros requisitos especiales, que es que estas medidas solo pueden implementarse 5 metros hacia el interior de la línea oficial, de manera tal que existe un espacio en el cual puedan esperar los vehículos sin entorpecer el normal desplazamiento del tránsito, ya, sin perjuicio de que puede, a través de un informe favorable de la Dirección de Tránsito, reducirse este plazo de 5 metros. ¿Ya? Bueno, como señalamos, si es que se requiere cerrar una calle o pasaje que enfrente una vía que pertenezca a la red vial básica, requerirá además un informe favorable de la Seremi de Transporte y Telecomunicaciones, ¿ya? Bueno, esta ordenanza, así como se generó, tiene la particularidad de que su contravención no contempla sanciones de una 5 UTM, como señala nuestra ley orgánica. Sin embargo, ya contempla un mecanismo de revocación que guarda armonía con la naturaleza que tienen estos permisos. ¿Por qué? Porque son permisos de ocupación de bien nacional de uso público, ¿ya? Y los permisos de ocupación de bien nacional de uso público son en las condiciones que fija el propio municipio. En este caso, a través de la ordenanza y el reglamento, se restringe la discrecionalidad municipal, ¿ya?, para señalar con toda claridad y precisión las condiciones en las cuales deben ser entregados estos permisos, de manera tal que pueden resultar revocados si no se cumplen las condiciones que se tuvieron a la vista, ¿ya? Dentro de las principales condiciones que se tienen a la vista, no se puede dejar de olvidar cuál es el objeto, ¿ya? Y estos son los motivos de seguridad, ¿ya?
Si no se invocan en la solicitud motivos de seguridad para el cierre, ya como podría ser, no sé, pretender disponer de los bienes nacionales de uso público que quedarían en el cierre, carece de un elemento que es la finalidad, habría una desviación de poder. De ahí que sea importante que esté debidamente fundado y motivado en motivos de seguridad, ¿ya? Bueno, con lo que se ha planteado hasta ahora quedan claros cuáles son los lineamientos generales, cuál es el objetivo de la normativa, quiénes pueden solicitarlo, ¿ya? Y solamente quedaría por analizar la revocación, ¿ya? Y la revocación es cuando, que es una forma especial en que se regula el decaimiento del acto administrativo, es decir, cuando los supuestos que se tuvieron a la vista y que deben constar todos y cada uno en el decreto que los autoriza, no se han respetado en el tiempo, ¿ya? Una de las medidas que quizás pueda ofrecer mayor dificultad es que debe garantizar que los servicios públicos se presten de manera rápida y efectiva en estos lugares de cierre, ¿ya? Porque no pierden la naturaleza de bien nacional de uso público, de manera tal que la mantención de las áreas verdes al interior seguirán operando y siendo de cargo municipal, el alumbrado público, ¿ya? Etcétera, etcétera, la recolección de residuos sólidos domiciliarios. Y si es que se constata, ya sea por Carabineros de Chile, por bomberos o por nuestro servicio a través de la Dirección de Aseo y Ornato, que no se está respetando el acceso rápido y eficaz al interior de estos cierres, se podrá disponer la revocación de los mismos, ¿ya? La revocación también requiere acuerdo previo de Consejo Municipal y además se puede revocar a solicitud de los propios integrantes de las unidades que se encuentran afectas al cierre de la calle o pasaje, y el quórum en el caso de la revocación es inferior. Como vimos que para aprobar era un 80%, para revocarlo basta con a lo menos el 50% de los propietarios, sus representantes legales o moradores autorizados que se encuentren al interior del cierre o medida de control, ¿ya? Hay además incompatibilidades, ¿ya? Se resguarda con particular fuerza el ejercicio de actividades económicas, de manera tal de que el cierre no podría materializarse si es que al interior existen unidades que cuenten con patente municipal vigente, ¿ya? A su turno, las medidas de control tienen un horario de funcionamiento y es otra de las grandes diferencias con los cierres, ¿ya? Y el horario de funcionamiento es de 7 horas continuas, pudiendo exceder a 10 horas continuas por especiales motivos de seguridad, ¿ya? De manera tal de que si existe una actividad económica en esta calle o pasaje que va a estar afecto a la medida de control, no puede haber un tope de horario entre el funcionamiento de la actividad económica y el horario durante el cual va a funcionar esta medida de control de acceso vehicular, ¿ya? Bueno, con lo expuesto se han señalado cuáles son las principales directrices de la nueva normativa que se desea implementar y les agradezco su atención a esta exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Se ofrece la palabra al Consejo Municipal. Se ofrece la palabra, concejal Negrete. Yo tengo solamente una duda, porque obviamente esto lo estábamos esperando hace tiempo, nos faltaba el tema del reglamento de la ley, y ahora, más allá de las opiniones personales o algunos cuestionamientos que uno puede hacer respecto, digamos, del trasfondo de la ley, donde yo creo que es una respuesta necesaria a las situaciones de hoy día que hay de inseguridad en la sociedad, en la comunidad, pero efectivamente lo que va haciendo, digamos, generando más cierres y, digamos, disminuyendo el espacio público en la práctica, y también, digamos, va contra un poco el sentido de comunidad también. Pero yo lo creo que es una medida necesaria dado el contexto, sobre todo en el contexto en el que hoy día estamos. Y por lo tanto, evidentemente, estoy de acuerdo y lo voy a votar favorablemente. La duda respecto a la cuadra,
¿Qué medidas se toman ahí? Que hay una ley re antigua que establece, digamos, el tema de las medidas y los pesos. No sé si es, o establece algún tipo de metraje. No sé si la ley o la ordenanza de urbanismo y construcción hablan de los metrajes. Porque lo que yo, algunos vecinos me han preguntado también, varios meses atrás, porque habían escuchado esta ley, no sabían que faltaba el reglamento, por lo tanto creían que ya estaba en vigencia. Pero no todas las extensiones, si bien ellos tienen una entrada y salida, pero a veces las extensiones varían. Entonces, esa es la única duda que me queda respecto de la normativa. Ya, bueno, respondiendo a la consulta, efectivamente la ley no establece un criterio en cuanto a metraje, pero sí un criterio, que es el de la cuadra, ¿ya? Pero el de la cuadra es un criterio que resulta aplicable a la medida de control, ¿ya? La medida de control tiene la medida de control de acceso, ¿ya? Es decir, aquella que enfrenta, o sea, aquellos que tienen, son calles o pasajes con entrada y salida diferente, ¿ya? Y ahí la extensión no puede ser superior a una cuadra, ¿ya? Es que el tamaño de la cuadra es variable, ¿ya? Porque las características de la cuadra son las que se marca porque enfrentan por ambos lados una o más vías, ya, de cualquier naturaleza. Pueden ser pasajes, calles, colectoras, troncales, etcétera, etcétera, ¿ya? De manera tal que la cuadra es toda esa extensión, ¿ya? Solo para complementar la pregunta, lo que pasa es que, porque es una duda que de verdad que tenía, porque hay una ley que es del 1848, que es la que establece los pesos y las medidas, que es re antigua, y esa ley lo que dice que una cuadra son 125 metros, y lo dice una cuadra son 125,39 metros, pero en la práctica tenemos cuadras que son más grandes, y que tienen mayor extensión. Entonces no sé si se les va a poder aplicar o no. No, quizás muy técnico lo que estoy preguntando, pero es una duda práctica, porque de los casos que me consultaron, al ojo yo creo que tienen más de 125 metros, por eso que, porque puede ser que terminemos autorizando porque solamente tengan una entrada y salida, pero después quizás tengamos inconveniente a propósito de que tengan un metraje mayor al que, entonces no sé si eso está o va a ser parte de la casuística quizás, pero por eso esa era la duda, digamos, más en concreto. No es una unidad, o sea, a ver, antiguamente existían múltiples unidades métricas, no estaba oficializado el metro, ¿ya? Entonces estaba el concepto de cuadra, incluso de lanza, de vara, ya, etcétera, etcétera. Pero no es el mismo concepto, no se utiliza el concepto de cuadra como unidad métrica, ¿ya? De ahí que el concepto de cuadra viene dado por las características que reúne la misma, ¿ya? Y es aquella franja, es aquella parte de la calle, ¿ya?, que tiene, en que colindan sus extremos con una o más calles, ¿ya?, pasajes u otras vías, ¿ya? Es esa línea que entreconecta la calle con entrada y salida diferente, ¿ya? Hay calles que tienen una sola salida, ¿ya?, pero no es el criterio el metraje, ¿ya?, sino que el rol o función que cumple, ¿ya? Por ejemplo, en la unidad habitacional no está el criterio de la cuadra, ¿ya? Si tú ves, un conjunto habitacional puede estar enfrentado por una serie de pasajes y tener una extensión que sobrepase 135 metros sobradamente, ¿ya? Pero a los conjuntos habitacionales no se les aplica ese criterio. Es solo para las medidas de control de acceso porque cumplen un rol interconector de una vía con otra, ¿ya? Ok, muchas gracias. Concejala Nadia Garrido, concejal Jaime Monge. Muchas gracias, presidente. Bueno, saludar a todos y todos los funcionarios que están conectados, vecinos. Ayer tuvimos la comisión y claramente yo puedo entender que por razones de trabajo laborales solamente estuvo la presidenta de la comisión y la concejala Riveros y yo, donde se expuso la ordenanza. Bueno, fuimos haciendo varias consultas y en verdad hay la ordenanza tipo que se presenta. Yo creo que nosotros también podríamos incorporarle ciertos criterios que condicen con la ciudad que también nosotros queremos tener y quedan vacíos. O sea, nos explicaban que hay aspectos que quedan un poco ahí medio inconclusos, que no se pueden, entre comillas, determinar.
A mí me preocupa la situación de los metros en el cual puede estar desplegado este cierre y en algunos sectores puede quedar como un cajón, como una U, donde podemos ver más problemas de portonazo. También estaba el tema de las alturas. También vimos, bueno, el acceso de las personas en situación de discapacidad, solamente dejar, ¿cierto?, que el acceso peatonal esté libre, y esta ordenanza consta con el cierre vehicular, en el cual el cierre peatonal, o sea, el acceso peatonal tampoco está por metro determinado, solamente decían para alguien que esté con situación de discapacidad. Entonces, yo también lo solicité que se pudieran también, más allá de presentar una ordenanza tipo, es plantear algunas de esa ordenanza, incorporar algunos conceptos que para nuestra ciudad eran importantes. Y lo otro que a mí me parece que se habla de, bueno, ahora se baja al 80% y antes era el 100-90% de los acuerdos para poder este cierre de calle y pasaje, pero se habla por unidad. Entonces, un edificio que esté en alguna calle o pasaje, si tiene 200 departamentos y el resto alrededor tiene 10 casas, las personas del edificio pueden determinar, ¿cierto?, pueden determinar si se cierra o no. Y yo le decía, claro, puede ser un edificio, pero el edificio determina, es como una unidad dentro de la misma cuadra de los propietarios, sigue siendo un solo propietario. Entonces hay aspectos de la ordenanza tipo que a mí también me habría gustado quizás hacer mayor análisis e incorporar, porque también tiene mejorías claramente que ayudan a que las personas puedan tener más seguridad. Y el otro punto que me preocupó, que solamente se impedía el cierre desde cuando hay una patente comercial o un fin económico, pero yo pregunté qué va a pasar con las juntas de vecinos, si hubiera un centro comunitario, un centro cultural, biblioteca, que también se podría generar un cierre. Quizás vecinos pueden decir, ¿sabes?, que en realidad como se atiende mucho público, este centro cultural quizás trae mucha gente, a los vecinos no les guste, pero ¿cómo accedemos a los espacios que también son para las comunidades? Y aquí igual estaría permitido un cierre. Y esas son mis dudas que me fueron quedando a partir del análisis. Bueno, el profesional, se me olvidó su nombre, don Marcelo, lo consultamos ayer, ¿cierto? Y quedan un poco de esas dudas. Eso nada más. Gracias. Muchas gracias, concejala. Marcelo, ¿quiere un comentario respecto a lo que ha planteado la concejala? No sé. Sí, bueno, acotar que puso efectivamente atención porque las problemáticas que se dan, que naturalmente no son infracciones de ley, así fue creada la normativa y efectivamente las unidades de los condominios son unidades, y ese es el concepto que utilizó el legislador. ¿Ya? En ese sentido, la ordenanza tipo no podría utilizar un criterio distinto, ya, de manera tal que es una norma según ley. Ya, eso era lo que explicaba, que hay ciertas cosas que son perfectibles, pero otras que no, porque el principio de legalidad nos lo impide. ¿Ya? Y bueno, en cuanto al concepto de cuadra, el que se utiliza es el de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. ¿Ya? De manera tal que ahí está ese criterio que no es un criterio métrico, sino que es funcional. ¿Ya? Une dos vías continuas, ¿ya? De naturaleza vehicular. ¿Ya? Eso sería. Muchas gracias. Concejal Jaime Monjes, concejala Olimpia Riveros después. En relación con buenas tardes a todos. En relación con el ancho de la calzada, los 7 metros son... Sí. ¿Pueden modificar? En realidad hay varias calles que no tienen mucho acceso, pero son anchas. Que perfectamente la gente quiere cerrarla por seguridad igual. Bueno, por vía ordenanza no se podría modificar. De hecho, hay un proyecto de ley
que pretende modificar la ley 21.411 precisamente por el criterio de que no sea superior a 7 metros, porque prácticamente todas las calles para su calificación son superiores a 7 metros, medido el ancho de la calzada, ya quedando prácticamente las que revisten caracteres de pasaje susceptibles de cierre. Entonces es una muy buena acotación, pero lamentablemente no es materia de ordenanza porque en ese aspecto es según ley. ¿Ya? Estamos. Muchas gracias. Concejala Riveros. Muchas gracias, buenas tardes. Yo no voy a pronunciarme respecto de los elementos técnicos, ni de la ley ni de la ordenanza que se nos propone. Sin embargo, quiero compartir con ustedes una reflexión respecto del modelo de sociedad para lo cual estamos trabajando, porque una legislación que avanza en la idea de cierre, en la idea de no abrirse a los espacios públicos, de no generar mayor comunidad, me preocupa. Creo que es la realidad, evidentemente, y eso es la realidad manda. Pero creo que los esfuerzos tendrían que hacerse en términos de ahondar en cuáles son las causales de la delincuencia, porque esto obedece a los temas de seguridad. Y las causales de la delincuencia no están para nada en el tapete. El desempleo, la pobreza, el hacinamiento, etcétera. Entonces me preocupa que se legisle en función de reconocer esta realidad y pareciera que nos derrota esta realidad delincuencial. Es un comentario que quería compartir. Gracias. Muchas gracias. Concejal Daniel Pacheco. Gracias, presidente. Bueno, agradecer al profesional la presentación que hizo. Y claro, yo tenía una duda, pero ahí la aclaró porque de repente el otro día estuve ayudando a una persona a un pasaje para esto mismo, el cierre, pero que solicitaron el informe y se les dijeron que ellos tenían que solicitarlo, pero al final queda claro que desde el municipio solicitar el informe a Carabineros, ¿cierto? Por lo que leo acá en la ordenanza. Y bueno, en relación a lo mismo, creo que esta es una alternativa que se da, porque al final vemos que la delincuencia ha aumentado. Creo que lo factible no es cerrar los pasajes, nada de eso, pero creo que frente a tanta problemática o falta de políticas públicas que vayan en directo control de la delincuencia y fortalecimiento de las policías, creo que esto es una alternativa para los vecinos que sufren realmente con temas de delincuencia, de droga, de diferentes índoles de inseguridad. Así que por lo menos yo en el caso mío voy a aprobar, pero sí por lo menos la duda que tenía en relación a la experiencia vivida para un cierre de un pasaje, ella fue respondida y claro, lo fundamental no es lograr el cierre de pasaje, pero es una alternativa que sí se da frente a la realidad que lamentablemente se está viendo a nivel país. Gracias, presidente. Muchas gracias. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Concejal Arriaga, usted me ha pedido la palabra. Sí. Gracias, presidente. Bueno, primero saludar a los colegas, a los y las funcionarias conectadas presentes. Bueno, primero compartir absolutamente las palabras, la opinión que acaba de entregar Olimpia respecto de esta situación. Evidentemente entendemos de que este tipo de reglamentos ayudan como alternativa, ¿no?, a los vecinos y vecinas que hoy día están sufriendo problemas de inseguridad, si eso lo sabemos. Y ahora obviamente la preocupación que tenemos en torno a la vida comunitaria, al acceso a lo mejor libre de diferentes espacios comunitarios, como los que mencionó también Nadia, son evidentemente una preocupación, porque una de las cosas que también apuntan los municipios a fortalecer la participación, ¿cierto?, la vida en comunidad, y esto claramente de alguna manera podría atentar a aquello. Ahora nos enviaron el reglamento, ¿cierto?, que salió en el diario oficial junto a la ordenanza tipo, ¿ya? Yo sé que la ordenanza por lo general los podemos modificar ajustado a la ley, eso lo tenemos súper claro. También quisiera solicitar, a propósito de esto, que cuando tengamos en algún momento aprobar otro tipo de, digamos, de reglamento o algo que sea acompañada con la ley, porque muchas veces uno busca las leyes y te mandan con el texto refundido, modificado, entonces uno al final termina confundiéndote cuál es la ley que hoy día establece este reglamento y esta ordenanza tipo.
Sí, eso, la ley definitiva sería bueno que igual la hicieran llegar cuando tengamos que revisar este tipo de digamos, de iniciativas que por lo cierto me parecen igual de alguna manera buenas porque los vecinos hemos revisado, de hecho, cierres de pasaje que justamente apuntan a la seguridad y tienen que venir acompañados con un montón de requisitos que evidentemente tienen que ser calificados de alguna manera, evaluados. Así es que más allá, digamos, de la crítica de fondo, sentimos que igual esto sirve como una herramienta más para poder apoyar a la inseguridad que vive la población. Eso, muchas gracias. Muchas gracias. Segunda intervención, concejala Garrido. Muchas gracias. Bueno, yo también lo pregunté ayer. A mí me preocupa cuántos fiscalizadores vamos a tener en torno a esta nueva ordenanza. Tanto de que si realmente el cierre esté bien ejecutado, que esté el cumplimiento de las horas, porque también determina un número continuado de horas. Entonces, esto también implica, esta nueva ordenanza implica que va a tener mayor trabajo para los funcionarios municipales. Y yo creo que también a partir de esta, mirar y ordenar un poco los cierres. ¿Cuáles son los cierres de pasajes? Que yo también lo planteé en un requerimiento. Hay pasajes cerrados que no cumplen esta norma, que no tienen ni 3 ni 4 metros, y donde puede ser claramente peligroso si hay un incendio o alguna situación de emergencia. Entonces yo creo que a partir de esta nueva ordenanza que se plantee quizá una mayor cantidad de fiscalizadores, porque sabemos que la DOM porque es la DOM la que va a tener que dar cierto el punto de vista técnico en las fiscalizaciones. Y en la DOM, ¿cuántos fiscalizadores hay? ¿Cuántos son? ¿2? ¿1? Entonces, a mí me preocupa porque la idea es que se pueda hacer de buena manera y que sea justo para todos y que esté bien ordenado. No, eso nada más. Muchas gracias. ¿Alguien más desea? Gracias, concejala. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? ¿No? Bueno, quiero comentar algo respecto a lo mejor lo escucharon ya. Respecto a los espacios públicos, nosotros postulamos a un proyecto de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, para poder conseguir financiamiento e instalar cámaras de seguridad en parques, lagunas y espacios públicos, en plazas también, en espacios públicos de la ciudad. Y ese proyecto fue aprobado. Son casi 73 millones de pesos, más de 70 millones de pesos, para instalar cámaras de seguridad en el Parque Ecuador, Plaza Perú, Plaza España, Parque Laguna Redonda, Parque Laguna Lo Galindo, y si la memoria no me falla, también en Laguna Lo Méndez, ¿verdad? Y ese proyecto apunta precisamente a poder potenciar los espacios públicos que tenemos en la ciudad, pero también entregar las garantías mínimas de seguridad para sus habitantes, o para quienes viven alrededor, pero también para quienes los visitan diariamente. Sabemos que una propuesta como la que hoy se está llevando a votación aquí en el Consejo puede generar pros y contras, ¿verdad? Esta ordenanza de cierre e instalación de medidas de control de calles, pasajes o conjuntos habitacionales, pero... Y aquí lo han dicho todos, independiente de que a lo mejor no les parece la idea, pero estamos en un contexto. Y el contexto de inseguridad que tenemos es brutal. Imagínense que la rectoría de la Universidad de Concepción no ha eliminado como opción tener que cerrar la universidad para que no entre nadie y no se generen los hechos delictuales que lamentablemente se están generando. Si bien es cierto, es un espacio privado, pero con una política desde el comienzo totalmente abierta a la comunidad. Y todos los que hemos estado acá y quienes nos están escuchando, hemos ido al campus universitario como estudiantes, con otras familias, como visitantes, a hacer deporte, a caminar, etcétera. Y por lo tanto, es una situación bastante compleja la que se está viviendo. Yo creo que es tranquilidad, sobre todo en aquellos conjuntos habitacionales, condominios, calles, pasajes, donde vive mucho adulto mayor y que viven solos y solas. Y esta es una alternativa. Es una alternativa que no se impone, pero que está como opción. Y yo creo que
Como ponemos también esta opción, entregamos también el otro beneficio de poder tener espacios de encuentros, espacios comunes como son las áreas verdes, parques y plazas, pero con herramientas de seguridad. Incluso estuvimos en el lanzamiento de la instalación de del primer altavoz, no el primer uso, la primera que se instalaba, porque ocupan la misma fibra óptica, por lo tanto tienen que estar instaladas a las 20 para que empiecen a funcionar, y eso queremos que estén funcionando antes de Navidad. Si bien es cierto, eso no es algo automático para acabar con la delincuencia, pero sí va a cumplir una labor preventiva, disuasiva, principalmente en el centro de Concepción, porque dentro de los 20 puntos también está incluida Plaza España, Plaza Perú. Yo dije que las cámaras estaban en Plaza España, creo que me equivoqué. El altavoz está en Plaza España. El proyecto de más de 70 millones de la Subdere era Parque Ecuador, Parque Laguna Laguanindo, Parque Laguna Redonda, Plaza Acevedo y Lo Méndez. Ahí sí. Y en el de altavoz, 20 puntos, dentro de los cuales está Plaza Perú y Plaza España. Ahí sí alcanzo a corregir. Entonces, son medidas que se van instalando, son proyectos que de manera constante la Dirección de Seguridad Pública está presentando a la Subsecretaría de Prevención del Delito, a la Subdere, al Gobierno Regional. Y yo creo que, bueno, si tenemos la oportunidad de entregar esta opción a la comunidad, por lo menos desde nuestro punto de vista, y así lo hemos estimado como alcaldía y como gestión, yo creo que es una buena noticia para los vecinos y vecinas. Reiterando que no es una obligación, pero sí es una opción y una oportunidad para que puedan vivir más tranquilos. Eso les quería aprovechar también de comentar de los proyectos que nos fueron aprobados. Agradecemos también la presencia del concejal Eric Riquelme, que se ha sumado hace unos 5 minutos al Consejo. Sigue ofrecida la palabra. No sé si hay alguna otra consulta para nuestro abogado Marcelo Droguet. ¿Estamos? ¿Aldo? No, bueno, sí, solamente para complementar la información, alcalde, de la información que entregó Marcelo. Quiero agradecer a Marcelo porque igual ha hecho una pega de difusión, no solamente a los concejales, sino a algunos vecinos y vecinas respecto a la ley y también respecto a la propuesta de ordenanza, y algunos colegas que también van a intervenir en este proceso, entendiendo que no solamente es algo de la dirección jurídica, sino intervienen otras direcciones municipales, y la fiscalización y control obviamente no solamente va a responder a una dirección de obras municipal, sino también a una dirección de seguridad pública que va a estar obviamente en terreno, teniendo que verificar que se estén cumpliendo las condiciones de funcionamiento de los portones o de los cierres. Y lo importante es que esta ordenanza es este instrumento, por lo tanto, durante el proceso de aplicación de la misma ordenanza puede ser sujeta a algunas modificaciones para mejorar su aplicación práctica y así evitar algún tipo de inconveniente que se vaya gestando. Y en lo concreto, en la modificación de algunos conceptos legales, obviamente también está abierto la iniciativa de la creatividad que vamos a tener nosotros como municipalidad para poder proponer alguna modificación al cuerpo normativo, entendiendo, por ejemplo, lo que plantea el concejal Monge de la amplitud de las calles, es un factor que es determinante para la aplicación correcta de la norma y que sea conveniente cultivar el espíritu de la norma, que en definitiva es generar espacio mucho más seguro para la comunidad. Eso solamente, alcalde. Ok, muchísimas gracias. Damos ahora la palabra a nuestro secretario municipal subrogante, don Carlos María Ángel, para que tome entonces acta de la votación. Muchas gracias también a Marcelo. Bueno, vamos a someter a votación entonces ordenanza municipal de cierre o instalación de medidas de control de acceso en calles, pasajes o conjuntos habitacionales por motivos de seguridad. Y eso es muy importante, por motivos de seguridad. Rechazos, abstenciones, 9 votos a favor. Se aprueba entonces esta ordenanza. Habiéndose dado cumplimiento al único punto que se debía tratar en esta sesión, doy por terminada esta sesión de Consejo Municipal extraordinaria que se ha realizado el día de hoy. Muchas gracias y... ¿Ah?